Antes de comenzar este viaje tranquilo por uno de los mayores misterios del cosmos, quiero darte las gracias por acompañarnos. Si disfrutas estos documentales para dormir narrados en voz suave y con información fascinante, te invito a suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que te relaje, te asombre y te acompañe cada noche. Ahora sí, respira hondo, acomódate y deja que el silencio del universo te envuelva. Cuando miramos el cielo estrellado, creemos que estamos viendo la mayor parte del universo. Vemos galaxias lejanas, nebulosas coloridas, cúmulos brillantes y estrellas centellantes que han viajado millones de años para llegar a nuestros ojos. Pero la verdad es otra, mucho más desconcertante. Todo lo que podemos ver representa menos del 5% del universo real. El resto, más del 95%, es completamente invisible. Y de esa parte, una porción inmensa está compuesta por algo que no emite luz, no refleja radiación, no brilla y no puede observarse directamente, la materia oscura. Sin ella, nada de lo que conocemos existiría. Las galaxias se desharían, las estrellas serían expulsadas al vacío y el universo sería un caos disperso. La primera pista de su existencia surgió cuando los astrónomos midieron la velocidad de rotación de las galaxias. Algo no cuadraba, giraban tan rápido que deberían haberse desintegrado. Las estrellas en sus bordes se movían con tal velocidad que la gravedad visible no podía retenerlas. Era como si alguien estuviera sujetando las galaxias desde la sombra. Ahí apareció la hipótesis, debía haber una masa oculta, una especie de pegamento invisible que mantuviera todo unido. No podíamos verla, pero sí podíamos detectar sus efectos. Así nació el concepto de materia oscura, una sustancia silenciosa que constituye el andamiaje del universo, el esqueleto sobre el cual se construye lo visible. Hoy sabemos que la materia oscura está por todas partes, atraviesa nuestro cuerpo, rodea nuestra galaxia, moldea cúmulos enormes e influye en la expansión del cosmos. No la sentimos, pero sin ella no habría estrellas, ni planetas, ni vida. Es como el silencio entre las notas de una canción, no se oye, pero la sostiene. Y aunque no podamos verla, estamos a punto de recorrer su historia, su función y su misterio. Este viaje no requiere prisa. Basta cerrar los ojos y dejar que lo invisible nos guíe. Durante gran parte de la historia, los astrónomos creyeron que las estrellas, los planetas, el gas y el polvo cósmico representaban la totalidad del universo. Todo lo visible era todo lo existente. Pero a comienzos del siglo XX, ciertas observaciones empezaron a sembrar dudas. Algo no encajaba en los movimientos de los cuerpos cósmicos. La clave llegó con el estudio del astrónomo suizo Fritz Zwicky en la década de 1930. Mientras analizaba el cúmulo de galaxias de Coma, notó que las galaxias dentro de ese grupo se movían tan rápido que deberían haberse dispersado hace mucho tiempo. La gravedad visible no bastaba para mantenerlas unidas. Era como ver un enjambre de abejas volando a una velocidad que no debería permitirles mantenerse juntas. Zwicky propuso una idea revolucionaria: debía existir una masa invisible, algo que no brillaba, pero que ejercía gravedad. Lo llamó materia oscura. En aquel entonces, pocos lo tomaron en serio. Parecía una explicación extraña para un problema incómodo. Durante años, su teoría quedó casi olvidada. Décadas después, una astrónoma llamada Vera Rubin comenzó a estudiar la velocidad de rotación de las galaxias espirales. Algo extraordinario apareció en los datos. Las estrellas más alejadas del centro giraban tan rápido como las más cercanas, algo que contradecía las leyes de la gravedad, si solo existiera la materia visible. A esa velocidad, las galaxias deberían haberse fragmentado y dispersado, como ruedas sin eje. Sin embargo, permanecían intactas. La única explicación posible era la misma que había intuido Zwicky: había una masa invisible envolviendo las galaxias como un halo gravitacional gigantesco. Este descubrimiento cambió todo. La materia oscura dejó de ser una hipótesis marginal y se convirtió en una pieza central del rompecabezas cósmico. El universo estaba revelando su secreto de forma indirecta, no mostraba lo que tenía, sino lo que le faltaba. A partir de allí, miles de estudios confirmaron su presencia a través de sus efectos gravitatorios, sus deformaciones en la luz y su impacto en la formación de estructuras. Curiosamente, cuanto más buscábamos materia, más descubríamos vacío, pero un vacío lleno de influencia invisible. El universo, silencioso y paciente, nos estaba diciendo que lo esencial no siempre se puede ver. Lo que sostiene la estructura de todo no es lo brillante, sino lo oculto. Ahora que los astrónomos sabían que las galaxias no podían mantenerse unidas solo con la materia luminosa, surgió una pregunta inevitable: ¿cuánto del universo estamos realmente viendo?
La respuesta fue tan sorprendente como inquietante. Lo visible es apenas una fracción minúscula de la realidad cósmica. Las estrellas, los planetas, las nebulosas y las galaxias que observamos representan menos del 5% del contenido total del universo. Todo aquello que brilla, todo lo que emite o refleja luz, todo lo que los telescopios pueden detectar pertenece a ese pequeño porcentaje. Lo demás, ese 95% restante, es oscuro, silencioso e invisible. Dentro de ese enorme porcentaje, cerca del 27% corresponde a la materia oscura. No es luz, no es gas, no es polvo, no son estrellas apagadas ni agujeros negros tradicionales. Es una forma de materia completamente diferente, que no interactúa con la radiación electromagnética, pero sí con la gravedad. ¿Cómo sabemos que está ahí si no podemos verla? A través de sus efectos. La materia oscura actúa como una red invisible que mantiene la estructura del universo. Sin ella, las galaxias nunca habrían nacido. Al principio del cosmos, cuando todo era más denso y caótico, estas masas invisibles comenzaron a atraer la materia normal, acumulándola como semillas alrededor de raíces ocultas. Así, la materia visible se agrupó sobre estructuras invisibles, como polvo cósmico uniéndose alrededor de esqueletos gravitacionales. Todo lo que hoy brilla, estrellas, planetas, nebulosas y cúmulos, está sostenido por una urdimbre intangible que no sentimos, pero que actúa constantemente. Además, existe otro componente aún más misterioso, la energía oscura, que ocupa cerca del 68% del universo. Es la responsable de que el cosmos se expanda cada vez más rápido. Junto con la materia oscura, conforma casi todo lo existente, aunque ninguna de las dos pueda observarse directamente. Imaginemos por un momento algo simple. Si elimináramos toda la materia oscura del universo, las galaxias se desintegrarían en cuestión de millones de años. Las estrellas saldrían expulsadas hacia el vacío y la gran estructura cósmica perdería su forma. Lo visible se sostiene gracias a lo invisible. Comprender esto no nos hace sentir más pequeños, sino más conscientes. Percibimos apenas una fachada luminosa, mientras la verdadera arquitectura está hecha de sombra. Y, aunque no la veamos, la atravesamos a cada instante, como peces nadando en un océano transparente. Aunque no podemos verla, la materia oscura forma estructuras gigantes que envuelven a las galaxias como capullos invisibles. A estas gigantescas acumulaciones se las llama halos de materia oscura, y sin ellos, ninguna galaxia podría existir tal como la conocemos. Imagina la Vía Láctea, una espiral formada por cientos de miles de millones de estrellas, gas, polvo y sistemas planetarios. Podría parecer una entidad completa en sí misma, pero en realidad está flotando dentro de una nube invisible mucho más grande. Ese halo de materia oscura es hasta 10 veces más masivo que toda la materia visible de la galaxia. Las estrellas más alejadas del centro galáctico giran a velocidades que no podrían sostenerse sin este soporte oculto. Si solo dependieran de la materia luminosa, saldrían despedidas hacia el vacío intergaláctico, como piedras lanzadas desde una onda sin cuerda. Pero algo las retiene, silenciosamente, sin emitir luz, la materia oscura. Estos halos no solo mantienen cohesionadas a las galaxias, sino que determinaron su formación desde los primeros instantes del universo. Millones de años antes de que existieran las primeras estrellas, ya había concentraciones de materia oscura creando pozos gravitatorios donde la materia visible comenzó a acumularse. Es como si el universo hubiera construido su esqueleto antes de vestirse de luz. Y no se trata solo de nuestra galaxia. Todas las galaxias conocidas, desde las más pequeñas hasta las más gigantescas, parecen estar envueltas en estos halos oscuros. Incluso los cúmulos galácticos, formados por cientos o miles de galaxias, están sostenidos por estructuras mayores de materia oscura que los conectan entre sí. Las simulaciones por computadora han mostrado cómo estos halos se agrupan y estiran, formando los filamentos que dan forma a la llamada telaraña cósmica. Los vacíos, los cúmulos y las murallas galácticas no serían posibles sin esta sustancia invisible que actúa como molde gravitacional del universo. Sin materia oscura, el cosmos sería una colección dispersa de estrellas flotando solas, sin orden y sin forma. No habría galaxias, ni cúmulos, ni estructuras grandes. Solo un caos disperso, incapaz de sostenerse. Pensar en eso mientras el cuerpo se relaja trae una paz silenciosa. Todo lo visible descansa sobre lo invisible, como si el universo tuviera raíces escondidas que lo mantienen erguido desde la sombra. Aunque la materia oscura no emite luz ni refleja radiación, su presencia se revela por su gravedad. Y esa gravedad es tan fuerte que domina todo lo que ocurre en el universo a gran escala. No necesitamos verla,
Basta con observar cómo se comportan las galaxias y los cúmulos para saber que está ahí, sosteniéndolos desde las sombras. Uno de los fenómenos más reveladores es el lente gravitacional. Según la teoría de la relatividad de Einstein, la luz se curva cuando pasa cerca de una gran masa. Cuando los telescopios observan galaxias lejanas deformadas o duplicadas, no siempre es porque haya una galaxia visible entre medio, muchas veces, es un halo de materia oscura el que está desviando la luz. Esto permite mapear lo invisible. Los astrónomos pueden observar cómo se distorsionan imágenes lejanas, y a partir de esas curvas luminosas, calcular dónde se encuentra la materia oscura, incluso si no hay nada visible en esa región. Es como ver la sombra de algo que no tiene forma, pero sí efecto. Otro indicio proviene de los cúmulos de galaxias. En estos enormes grupos, las galaxias se mueven tan rápido que deberían escapar del cúmulo si solo existiera materia normal. Sin embargo, permanecen atrapadas. La única explicación posible es que hay una gran masa oculta, mucho más abundante que las estrellas visibles, manteniéndolas unidas. Uno de los casos más famosos es el cúmulo Bala, Bullet Cluster. Allí, una colisión entre cúmulos galácticos permitió distinguir la materia visible, que interactúa y se frena, de la materia oscura, que siguió adelante casi sin resistencia. Fue como ver dos capas del universo separarse, lo brillante quedó rezagado, mientras lo invisible continuó su camino. Incluso el fondo cósmico de microondas, el eco del Big Bang, muestra patrones que solo pueden explicarse si existe una gran cantidad de materia oscura distribuyéndose desde los primeros momentos del universo. Es decir, lo invisible dejó huellas incluso antes de que existieran galaxias. La materia oscura no se deja tocar, pero lo influye todo. No ilumina, pero sostiene. No emite señales, pero dirige el movimiento de lo visible. Es como el marco invisible de un cuadro, no lo vemos, pero sin él, la imagen no existiría. Y mientras cerramos los ojos, podemos imaginar el universo entero suspendido sobre una red silenciosa, hecha de algo que nadie ha visto, pero que todos sienten sin saberlo. Si pudiéramos alejarnos del universo miles de millones de años luz, y observarlo como si fuera una pintura completa, no veríamos un vacío salpicado de galaxias aisladas. Veríamos una estructura inmensa, parecida a una telaraña tridimensional, filamentos, nudos y vacíos interconectados que forman el esqueleto del cosmos. Esa red gigantesca está sostenida, principalmente, por materia oscura. Esta estructura se conoce como la telaraña cósmica, y la mayor parte de su forma no está determinada por la materia visible, sino por la invisible. Antes de que nacieran las primeras estrellas, ya existían concentraciones de materia oscura atrayendo gas y polvo, guiándolos hacia regiones donde luego se formarían galaxias. Los filamentos cósmicos, que pueden extenderse por cientos de millones de años luz, están hechos en gran porcentaje de materia oscura. Las galaxias se alinean y desplazan siguiendo esos caminos invisibles, como trenes recorriendo vías que no se ven, pero que están ahí desde el origen del tiempo. Entre esos filamentos existen enormes espacios vacíos, los llamados vacíos cósmicos, donde hay muy poca materia visible y prácticamente nada que observar. Sin embargo, incluso esas regiones están atravesadas por pequeñas concentraciones de materia oscura que equilibran el conjunto. Los cúmulos de galaxias, que contienen miles de galaxias unidas por la gravedad, también dependen de enormes concentraciones de materia oscura. Son como nudos en la red, los puntos donde lo visible se junta sobre una base invisible. Las simulaciones por computadora que intentan reconstruir el universo primitivo muestran algo revelador. Cuando se incluye materia oscura en los cálculos, las galaxias aparecen y se organizan de forma realista. Cuando se elimina, el universo simplemente no se estructura. No hay filamentos, no hay cúmulos, no hay galaxias estables. Solo una expansión caótica que nunca habría dado lugar a estrellas, planetas o vida. Es decir, la materia oscura no es un adorno cósmico, sino el andamiaje de todo lo existente. Lo que vemos es apenas el recubrimiento luminoso de una arquitectura gigantesca sostenida por lo invisible. Dormir con esta idea no produce miedo, sino calma. Porque el universo no está suspendido en el caos, sino apoyado en una red antigua, profunda y silenciosa, que lo mantiene unido sin alardes, sin luces, y sin necesidad de ser vista. Sabemos que la materia oscura existe porque actúa. Sabemos que pesa, que empuja, que sostiene y que curva la luz. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta definitiva. ¿Qué es exactamente? No son átomos, no son estrellas apagadas, no es gas frío, ni polvo, ni agujeros negros normales. Es algo completamente distinto a todo lo que conocemos. La materia ordinaria, también llamada bariónica,
está compuesta por protones, neutrones y electrones. Todo lo visible en el universo está hecho de esas partículas: planetas, cuerpos humanos, aire, estrellas y luz. Pero la materia oscura no interactúa con ellas casi en absoluto. No emite radiación, no refleja fotones, no absorbe luz. Por eso es invisible. Los científicos proponen varias hipótesis sobre su naturaleza. Una de las más aceptadas habla de partículas llamadas WIMPs, Weakly Interacting Massive Particles, o partículas masivas débilmente interactivas. Serían miles de veces más pesadas que un protón, pero tan escurridizas que millones atraviesan nuestro cuerpo cada segundo sin que lo notemos. Otra posible candidata es el axión, una partícula diminuta e inofensiva que podría llenar el universo como un mar invisible. Los axiones no emiten luz, no colisionan con la materia común y podrían ser tan numerosos que explicarían toda la masa oscura que observamos. Algunos científicos creen que la materia oscura podría estar formada por neutrinos estériles, una versión aún más invisible de los neutrinos normales, que ya son casi intangibles. Otros imaginan que podría tratarse de partículas exóticas aún no descubiertas, surgidas en los primeros instantes del universo. También existe la posibilidad de que no sean partículas individuales, sino objetos compactos como agujeros negros primordiales, tan antiguos como el propio tiempo. Estos agujeros negros no serían restos de estrellas, sino formaciones surgidas instantes después del Big Bang, invisibles pero con masa suficiente para alterar todo. Lo sorprendente es que, a pesar de no verla, la materia oscura podría estar pasando a través de nosotros en este mismo momento, como un río silencioso atravesando cada objeto del planeta. No la sentimos, pero su presencia sostiene la estructura del cosmos como una mano invisible que nunca descansa. Tal vez su naturaleza precise años, siglos o milenios para ser revelada. Tal vez nunca podamos tocarla. Pero el universo no espera a que la entendamos, simplemente la usa, la distribuye y la deja trabajar en silencio, como un arquitecto que no necesita ser visto para construir. La materia oscura no es algo lejano, perdido en los confines del universo. Está aquí mismo, ahora, atravesando nuestro planeta sin que lo notemos. Según los cálculos de los físicos, millones de partículas de materia oscura pasan a través de cada persona cada segundo, como un río invisible que fluye constante e imparable. A diferencia de la materia ordinaria, estas partículas no chocan ni se detienen. Atravesarían una pared, una montaña, incluso el núcleo de la Tierra, sin perder velocidad. Son casi fantasmas, solo interactúan con la gravedad y, quizás, con una débil fuerza desconocida. Y esa naturaleza escurridiza es la razón por la que resulta tan difícil atraparlas. Para intentar detectarlas, se han construido laboratorios en lo más profundo de minas y montañas, aislados de la radiación y del ruido de la superficie. Allí, en cámaras selladas y ultrafrias, los científicos esperan que una de esas partículas fantasmales deje un rastro minúsculo al chocar con la materia ordinaria. Hasta ahora, los resultados son esquivos, pero cada experimento nos acerca más a desvelar el secreto. Lo curioso es que, aunque no podamos sentirla, la materia oscura es la que define la danza de todo lo que vemos en el cielo nocturno. Es como si nosotros fuéramos pasajeros en un barco, admirando las velas iluminadas, mientras el casco invisible sostiene el viaje en silencio bajo las aguas. Algunos científicos han sugerido que el flujo de materia oscura podría incluso influir en fenómenos locales, aunque esta idea aún no tiene pruebas firmes. Lo que sí sabemos es que su gravedad moldea galaxias enteras, y que sin su influencia, el universo se dispersaría como arena en el viento. Imaginemos por un instante estar recostados, respirando profundo, mientras una corriente infinita de partículas invisibles nos atraviesa sin resistencia, conectándonos con lo más grande. El universo no está allá afuera, nos rodea, nos atraviesa y nos envuelve con un río que nunca cesa. Dormir con esta idea es aceptar que formamos parte de algo que no vemos, pero que siempre está presente. Somos habitantes de un cosmos sostenido por hilos invisibles, flotando en un océano oscuro y sereno. Buscar materia oscura es como intentar atrapar el viento dentro de un puño. No es imposible, pero requiere paciencia, precisión y una sensibilidad que roza lo invisible. Como no brilla, no refleja, no vibra ni emite señales directas, los científicos han tenido que idear formas ingeniosas para detectar su presencia sin verla. Una de las estrategias más importantes consiste en buscar efectos gravitatorios. La materia oscura curva el espacio, y esa curvatura desvía la luz que pasa cerca, como una lente silenciosa. Cuando observamos galaxias distantes con formas deformadas o duplicadas, sabemos que puede haber un cúmulo oculto de materia oscura interfiriendo con la luz. Otra vía es la detección directa,
que busca capturar una señal mínima cuando una partícula de materia oscura colisiona con átomos dentro de detectores hipersensibles. Estos dispositivos están enterrados a kilómetros bajo tierra, en minas profundas, para evitar interferencias del entorno. Algunos usan xenón líquido, germanio o cristales ultrapuros para registrar esos rarísimos choques. También existen intentos de detección indirecta, buscando las señales que dejarían las partículas de materia oscura al desintegrarse o aniquilarse entre sí. Estas señales podrían manifestarse como rayos gamma, neutrinos o partículas cargadas que llegan desde regiones con alta concentración de materia oscura, como el centro de la galaxia. Incluso los aceleradores de partículas, como el Gran Colisionador de Hadrones, intentan recrear las condiciones necesarias para producir partículas de materia oscura en laboratorio. Aunque no puedan detectarlas directamente, su ausencia en los resultados podría indicar que algo invisible escapó, dejando un hueco en la energía registrada. A pesar de los esfuerzos, aún no se ha identificado con certeza una partícula específica. Pero eso no significa que la materia oscura no exista. Su evidencia gravitatoria es tan abrumadora que negar su presencia sería como negar la existencia del aire porque no lo vemos. La ciencia, en este caso, avanza como un caminante en una habitación oscura, tocando, escuchando, intuyendo formas que aún no se alcanzan a ver. Y mientras tanto, la materia oscura sigue ahí, sosteniendo mundos, guiando estrellas y moldeando el universo con la paciencia de lo eterno. Para comprender la importancia de la materia oscura, hay que mirar hacia atrás, no millones, sino miles de millones de años. Antes de que existieran galaxias, estrellas o planetas, el universo era un océano caliente y uniforme de energía y partículas. Todo estaba tan mezclado que la luz no podía viajar libremente. Era como una niebla densa, sin formas ni estructuras. Pero había algo allí desde el principio, la materia oscura. Mientras la materia normal interactuaba con la radiación, chocaba y se dispersaba, la materia oscura no lo hacía. Permanecía silenciosa, acumulándose en regiones más densas, formando los primeros pozos gravitacionales del cosmos. Cuando el universo se enfrió lo suficiente y los fotones comenzaron a viajar libres, evento conocido como desacoplamiento, que dio origen al fondo cósmico de microondas, la materia visible empezó a sentir la atracción de esos pozos invisibles. Fue entonces cuando, poco a poco, nacieron las primeras estructuras. La materia oscura actuó como un molde. Las primeras galaxias se formaron allí donde esta sustancia silenciosa había creado una base gravitacional. Sin esos cimientos invisibles, la materia ordinaria habría tardado muchísimo más en agruparse, tal vez demasiado como para permitir que las estrellas, los planetas y la vida evolucionaran a tiempo. Las simulaciones astronómicas modernas confirman este papel crucial. Cuando se elimina la materia oscura de los modelos, el universo no forma galaxias ni cúmulos. Solo se expande en una sopa homogénea sin organización ni belleza. Pero cuando se incluye, surgen los filamentos, los cúmulos y las espirales, como ramas brotando sobre raíces ocultas. La materia oscura no es un accidente cósmico. Es el arquitecto silencioso del universo primitivo. Permitió que la luz encontrara estructuras donde brillar, que las estrellas brotaran en racimos, que las galaxias nacieran y crecieran como islas en la oscuridad. Hoy, miles de millones de años después, esas primeras huellas siguen ahí, los halos de materia oscura no han desaparecido ni se han detenido. Siguen envolviendo galaxias, condicionando su movimiento, protegiendo su forma y guiando su destino. Dormir sobre esta idea trae una calma profunda. Todo lo que vemos fue posible porque algo invisible lo sostuvo desde antes del primer amanecer cósmico. Y sigue ahí, en silencio, como una cuna hecha de sombras sosteniendo el peso del universo. Intentemos imaginar por un momento un universo sin materia oscura. Las galaxias intentarían formarse, pero la materia visible no tendría suficiente gravedad para unirse. Las estrellas nacerían lentamente, aisladas, sin cúmulos ni sistemas estables. El cosmos sería un lugar desordenado, disperso, sin filamentos, sin cúmulos, sin forma. Sin la materia oscura, las galaxias no podrían mantenerse unidas. Las estrellas más lejanas del centro saldrían despedidas al girar, como brasas lanzadas al vacío. Los cúmulos galácticos se disolverían con facilidad. Los supercúmulos ni siquiera existirían. La gran telaraña cósmica jamás habría tomado forma. Pero lo más impresionante es que, sin ella, la vida probablemente no existiría. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, solo pudo formarse gracias a un halo invisible que atrajo y moldeó el gas primordial. Las estrellas nacieron dentro de ese molde, los planetas se formaron alrededor de ellas,
en uno de esos planetas, aparecimos nosotros. La materia oscura no solo sostiene el universo actual, le dio su estructura desde el principio. Actuó como una arquitectura invisible, permitiendo que la materia ordinaria se reuniera en los lugares correctos para generar luz, orden y complejidad. Incluso hoy, la materia oscura continúa guiando la evolución del cosmos. Los filamentos por donde viajan las galaxias, los vacíos gigantes que moldean la expansión y las colosales murallas galácticas que atraviesan el espacio, todo eso está sostenido por su gravedad silenciosa. Los astrónomos creen que la distribución de la materia oscura determina el destino del universo. Ella decide dónde se condensan las galaxias, cómo se mueven los cúmulos y hasta qué regiones del cosmos crecerán o quedarán vacías. Es como un mapa secreto que organiza lo visible sin mostrarse nunca. Lo más fascinante es que convivimos con ella, ahora mismo, sin sentirla. Estamos rodeados por una sustancia que no podemos ver ni tocar, pero que sostiene todo lo que existe, desde la estrella más brillante hasta el último planeta oculto. Y mientras descansamos, esa materia oscura sigue allí, envolviendo lentamente las galaxias como un abrazo silencioso que no necesita ser visto para sostenerlo todo. Cuando los astrónomos observaron por primera vez cómo rotaban las galaxias, esperaban encontrar un patrón lógico. Las estrellas más alejadas del centro debían moverse más lentamente que las cercanas, igual que los planetas alrededor del Sol. Pero lo que descubrieron fue desconcertante. Estrellas a enormes distancias orbitaban a casi la misma velocidad que las del núcleo galáctico. Algo invisible, inmenso y silencioso parecía estar ejerciendo una gravedad extra que las mantenía en su lugar. Ese fue uno de los primeros indicios serios de que gran parte del universo estaba hecho de algo que no podemos ver. Con el paso de los años, estos comportamientos anómalos se repitieron en distintas galaxias espirales, cúmulos galácticos y estructuras cósmicas en expansión. Las explicaciones tradicionales, basadas solo en la materia visible, estrellas, gas, polvo y planetas, resultaban insuficientes. Los cálculos indicaban que debería haber mucho más masa de la que se observa directamente. Así nació la idea moderna de la materia oscura, una sustancia que no brilla, no absorbe luz y no puede fotografiarse, pero cuya presencia se siente a través de su influencia gravitatoria. El astrofísico suizo Fritz Zwicky fue uno de los pioneros en señalar esta extraña discrepancia. En la década de 1930, mientras estudiaba el cúmulo de Coma, notó que las galaxias en el conjunto se movían demasiado rápido. Si solo existiera la materia luminosa, el cúmulo se habría dispersado hace tiempo. Zwicky lo llamó masa faltante o materia perdida, sin saber que décadas más tarde el término materia oscura se haría famoso. Sus ideas fueron inicialmente ignoradas, pero los resultados posteriores confirmaron sus sospechas con una contundencia que nadie pudo refutar. Hoy sabemos que esta sustancia invisible constituye gran parte del universo. Los modelos cosmológicos actuales estiman que alrededor del 27% de todo lo que existe es materia oscura, y apenas un 5% corresponde a la materia común, la que forma cuerpos, planetas, estrellas y galaxias visibles. El restante porcentaje, aún más enigmático, corresponde a la energía oscura. Pero, aunque la materia oscura parece estar en todas partes, los científicos aún no logran detectar una sola partícula de manera directa. Solo podemos observar lo que hace, no lo que es. Uno de los métodos más fascinantes para detectar su presencia es el lente gravitacional. La teoría de Einstein predijo que la gravedad puede curvar la luz, del mismo modo que lo hace un lente óptico. Cuando un cúmulo de galaxias rico en materia oscura se encuentra entre nosotros y una galaxia distante, su fuerza gravitatoria deforma y amplifica la luz del fondo. Así, podemos ver las huellas de lo invisible, como si el universo nos permitiera leer un texto escrito con tinta transparente sobre un fondo brillante. A pesar de todos estos indicios, la materia oscura sigue envuelta en misterio. Algunos científicos creen que está compuesta por partículas exóticas jamás detectadas en laboratorios. Otros sugieren que tal vez necesitamos modificar nuestra comprensión de la gravedad para explicar estos fenómenos sin recurrir a materia invisible. Pero mientras el debate continúa, las galaxias siguen girando, los cúmulos permanecen unidos y el cosmos guarda su secreto silencioso, como una sombra inmensa que lo mantiene todo cohesionado. Aunque no podamos verla, la materia oscura parece tejer una estructura gigantesca que atraviesa todo el cosmos. Los astrónomos la comparan con una red cósmica, filamentos colosales que conectan galaxias y cúmulos como si fuesen cuentas suspendidas en hilos invisibles. Esta red no solo mantiene el orden cósmico, sino que guía la formación de estrellas y galaxias desde los orígenes del universo. Sin esa gravedad oculta,
las nubes de gas no habrían tenido suficiente atracción para agruparse y formar los primeros soles. Las simulaciones por computadora han permitido trazar mapas aproximados de esta red. Usando datos observacionales, como la distribución de galaxias y el efecto del lente gravitacional, los científicos pueden inferir dónde se concentra la materia oscura. Lo que surge es una especie de telaraña tridimensional, con nodos densos donde nacen cúmulos de galaxias y largos filamentos que se extienden por millones de años luz. Entre ellos hay vastos vacíos que parecen huecos, pero incluso allí, la materia oscura deja leves rastros de su influencia. Lo más asombroso es que estas estructuras comenzaron a formarse muy temprano, cuando el universo apenas tenía una fracción de su tamaño actual. En ese entonces, la energía y la materia estaban más concentradas y pequeñas fluctuaciones en la densidad del espacio actuaron como semillas gravitatorias. La materia oscura, al no interactuar con la luz ni con las fuerzas electromagnéticas, se agrupó rápidamente en halos enormes. Más tarde, el gas visible cayó dentro de esas regiones y dio origen a galaxias. De alguna manera, lo invisible moldeó lo visible. Esta idea cambió la manera en que entendemos la evolución cósmica. Antes se pensaba que las galaxias se atraían entre sí y se organizaban de forma paulatina. Ahora sabemos que fue la materia oscura la que preparó el escenario desde el principio, como un andamiaje secreto sobre el que se construiría todo. Sin esa base silenciosa, la materia ordinaria habría permanecido dispersa, sin llegar a formar estrellas, planetas o vida tal como la conocemos. Incluso hoy, cuando miramos el universo lejano, estamos observando su historia escrita sobre esta estructura. Los telescopios más avanzados, como el James Webb y el Hubble, permiten estudiar cómo las primeras galaxias se alineaban siguiendo esos filamentos invisibles. Aunque parezca que las galaxias flotan sin rumbo en el espacio, en realidad se mueven siguiendo caminos marcados por corredores de materia oscura, como barcos navegando sobre corrientes submarinas que no pueden ver. Y aunque comprendamos mejor su papel, seguimos sin saber de qué está hecha. Ningún laboratorio ha atrapado una sola partícula. Ninguna cámara ha registrado su paso. Pero su rastro está en cada espiral galáctica, cada cúmulo y cada filamento cósmico. Como un esqueleto oculto que sostiene un cuerpo gigantesco, la materia oscura organiza el universo de forma silenciosa y decisiva, recordándonos que lo esencial muchas veces no se ve. Si la materia oscura no emite luz, no refleja radiación ni interactúa con los átomos comunes, ¿de qué está hecha? Esta es una de las preguntas más profundas de la física moderna. Los científicos creen que puede estar compuesta por partículas totalmente diferentes de las que conocemos. No serían protones, electrones ni neutrones, sino entidades exóticas que apenas dejan huella, como si atravesaran la materia visible sin perturbarla. Se las conoce con nombres tentativos, WIMPs, acciones, partículas estériles. Cada hipótesis intenta explicar su comportamiento, pero ninguna ha sido confirmada. Entre las candidatas más estudiadas están las WIMPs, partículas masivas que interactúan débilmente. Se piensa que podrían haberse formado en grandes cantidades justo después del Big Bang y que, aunque casi no interactúan con la materia normal, poseen masa suficiente para generar los efectos gravitatorios que observamos. Sin embargo, miles de detectores subterráneos en todo el mundo llevan décadas buscándolas y aún no han encontrado señales claras. Cada año se afinan los instrumentos, pero el silencio continúa, alimentando el misterio. Otra posibilidad fascinante son los acciones, partículas extremadamente ligeras que podrían llenar el universo en cantidades inimaginables. A diferencia de las WIMPs, estas partículas serían tan sutiles que apenas interactúan siquiera con la gravedad. Algunos experimentos intentan detectarlas usando campos magnéticos ultrasensibles, con la esperanza de convertir una acción en un fotón. Hasta ahora, los resultados han sido intrigantes pero no concluyentes, como si el universo nos mostrara pistas solo para retirarlas un instante después. Existe incluso la hipótesis de que la materia oscura esté compuesta por partículas que ni siquiera forman parte del modelo estándar de la física. Algunos teóricos proponen dimensiones ocultas, universos paralelos o campos desconocidos que interactúan con el nuestro solo a través de la gravedad. Otros creen que no se trata de partículas, sino de una propiedad emergente del espacio-tiempo, como si el vacío mismo escondiera una masa invisible que afecta al cosmos silenciosamente. A pesar de todo, los científicos no pierden la esperanza. Nuevos detectores, más sensibles y con tecnologías innovadoras, están en construcción alrededor del mundo y en órbita. Satélites, aceleradores de partículas y laboratorios bajo montañas siguen escuchando, buscando un destello, una vibración o un impacto diminuto que delate la presencia de estas partículas fantasmas.
Puede que mañana, o dentro de 100 años, una señal cambie para siempre lo que entendemos sobre el universo. Mientras tanto, la materia oscura sigue siendo un susurro invisible que gobierna galaxias y cúmulos sin dejarse ver. Cada teoría es una linterna encendida en un cuarto oscuro, ilumina un rincón, pero deja a otros en penumbra. Tal vez la respuesta no sea una sola partícula, sino una combinación de fenómenos que aún no somos capaces de comprender. Y sin embargo, ahí está, sosteniendo el universo como una sombra que nunca duerme. Aunque no podamos ver la materia oscura directamente, sí podemos observar cómo deforma el espacio a su alrededor. Uno de los fenómenos más reveladores es el lente gravitacional, un efecto predicho por Einstein en el que la luz de objetos lejanos se curva al pasar cerca de regiones con gran masa. Cuando los astrónomos analizan estas distorsiones, descubren que la curvatura es mucho mayor de lo que la materia visible podría causar por sí sola. Es como ver una sombra proyectada por algo que no está frente a nuestros ojos. En los cúmulos de galaxias, gigantescas agrupaciones cósmicas con miles de soles y nebulosas, las lentes gravitacionales se presentan como arcos luminosos, halos distorsionados o duplicaciones de galaxias lejanas. Estas curvas de luz permiten calcular cuánta masa hay en esas regiones. Sin embargo, una y otra vez, los resultados revelan el mismo patrón. Aproximadamente el 85% de la materia no brilla, no emite radiación y no puede ser detectada por telescopios tradicionales. La materia oscura, aunque silenciosa, deja su firma en el tejido del cosmos. Uno de los ejemplos más impactantes es el cúmulo Bala. Allí, dos cúmulos de galaxias chocaron a enormes velocidades, separando el gas caliente visible del resto de la masa total. Los telescopios de rayos X mostraron dónde se había desplazado el gas, pero los estudios gravitacionales revelaron que la mayor parte de la masa permanecía en otro lugar, moviéndose como si nada la hubiese frenado. Ese fantasma que atravesó el choque sin colisionar con la materia ordinaria es, según los científicos, la materia oscura en acción. Las lentes gravitacionales también permiten estudiar regiones del universo demasiado lejanas o débiles para ser observadas directamente. A través de este efecto, algunas galaxias antiguas se ven magnificadas como si el cosmos utilizara una lupa natural. Gracias a ello, los astrónomos han podido observar estructuras del universo temprano que de otro modo permanecerían totalmente ocultas. La materia oscura, sin quererlo, se convierte en una herramienta que amplía nuestra visión. Incluso pequeñas desviaciones en la luz revelan su presencia. Los llamados lentes gravitacionales débiles distorsionan sutilmente el brillo de miles de galaxias al mismo tiempo. Analizando patrones estadísticos, los investigadores pueden mapear la distribución de la materia oscura en grandes escalas cósmicas. Estos mapas muestran filamentos invisibles que conectan galaxias, como si estuvieran suspendidas en una telaraña gigante hecha de gravedad. Hoy entendemos que sin lentes gravitacionales habría sido casi imposible detectar la materia oscura con tanta precisión. No podemos verla, pero sí podemos ver lo que hace con la luz que la rodea. Es una paradoja hermosa. Lo invisible revela su existencia curvando lo más veloz y brillante del universo. Y con cada arco luminoso observado, el misterio se vuelve más profundo, pero también más fascinante. Aunque nuestros ojos no puedan verla, la materia oscura dibuja silenciosamente los grandes cimientos del universo. Gracias a los lentes gravitacionales y el movimiento de galaxias, los científicos han comenzado a crear mapas tridimensionales de su distribución. Estos mapas muestran algo sorprendente. Una estructura cósmica gigantesca, formada por filamentos invisibles que conectan cúmulos de galaxias como los hilos de una colosal telaraña. Este entramado es conocido como la red cósmica. Lejos de estar dispersa de forma aleatoria, la materia oscura forma caminos gravitatorios que sirven de andamiaje para la materia visible. Las galaxias, el gas y las estrellas se acumulan donde la materia oscura es más densa, como si el universo hubiera sido construido sobre un esqueleto invisible. Lo que percibimos como el cosmos luminoso es, en realidad, solo el decorado superficial de una estructura mucho más profunda. Uno de los proyectos más impresionantes es el cartografiado del cielo a gran escala. Observatorios como el Sloan Digital Sky Survey y misiones espaciales como Euclid han permitido detectar distorsiones leves en la luz de millones de galaxias. Analizando estos datos, los astrónomos reconstruyen dónde se concentra la masa oculta, revelando patrones que abarcan miles de millones de años luz. Los resultados muestran regiones inmensas de vacío separadas por puentes invisibles que sostienen todo lo demás. La gravedad de la materia oscura actúa como el pegamento que impidió que el universo se dispersara tras el Big Bang. Sin ella, las galaxias nunca habrían llegado a formarse. Incluso hoy,
sigue guiando sus movimientos en silencio. Las galaxias giran demasiado rápido para mantenerse unidas solo con materia visible, es la materia oscura la que evita que se desintegren. Todo indica que sin esta presencia invisible, el cosmos sería completamente distinto, y tal vez estéril. A medida que mejoran las observaciones, los científicos descubren que la materia oscura no está distribuida de cualquier manera. Forma nudos, filamentos y halos que envuelven galaxias enteras. También se han detectado pequeñas acumulaciones aisladas, llamadas subhalos, donde casi no hay estrellas. Son como fragmentos de una estructura oculta, restos de construcciones invisibles que moldean el universo en silencio. Aunque aún no sabemos qué es la materia oscura, sí sabemos qué hace. Estructura galaxias, define los vacíos intergalácticos y mantiene unida la red cósmica. Los mapas invisibles que se están creando no solo cambian nuestra comprensión del universo, sino que nos recuerdan algo profundo, lo esencial puede estar oculto, y aún así gobernarlo todo. Imagina, por un momento, que la materia oscura dejara de existir. Aunque nunca la hemos visto directamente, su ausencia sería una catástrofe cósmica. Las galaxias, que dependen de su gravedad para mantenerse unidas, comenzarían a desgarrarse como remolinos sin centro. Las estrellas se dispersarían hacia el vacío intergaláctico y los cúmulos galácticos perderían coherencia en cuestión de millones de años, un suspiro en escala universal. Sin la materia oscura, el universo ni siquiera habría formado galaxias. Tras el Big Bang, la materia común estaba demasiado caliente y dispersa para agruparse por sí sola. Fue la gravedad de la materia oscura la que atrajo el gas primordial, permitiendo que se crearan las primeras estrellas y las grandes estructuras cósmicas. Sin este andamiaje invisible, el universo sería una niebla fría de hidrógeno y helio, sin formas, sin mundos y sin vida. Incluso hoy, cada galaxia visible está incrustada en un halo de materia oscura mucho más grande que ella. Estos halos no solo la envuelven, sino que determinan su forma, su rotación y su destino. Si esa masa desapareciera, los bordes de las galaxias se desgajarían como hojas en el viento. La Vía Láctea perdería más del 80% de su masa total, y el Sol, junto con todos los sistemas planetarios, podría quedar a la deriva en el espacio profundo. La desaparición de la materia oscura también afectaría al tejido del universo. La red cósmica, con sus filamentos invisibles que conectan cúmulos galácticos, se desmoronaría. Los grandes vacíos crecerían aún más y las regiones con galaxias quedarían aisladas. El cosmos, que ahora parece una estructura ordenada a gran escala, se convertiría en un archipiélago disperso sin dirección ni cohesión. Pero lo más revelador es esto: sin materia oscura, nosotros no estaríamos aquí. La Tierra, el Sol, la galaxia y los elementos que componen nuestros cuerpos existen porque este componente invisible actuó desde los primeros instantes del tiempo. Es el arquitecto silencioso de todo lo que conocemos. Su presencia es tan sutil como imprescindible, y aunque no podamos verla, su ausencia lo destruiría todo. Durante siglos, los astrónomos creyeron que el universo estaba compuesto solo por lo que podían ver: estrellas, planetas, gas y polvo. No imaginaban que la mayor parte del cosmos estaba oculta. Fue recién en el siglo XX cuando comenzaron a notar que algo no cuadraba. Las galaxias giraban demasiado rápido. Según las leyes de la física, deberían haberse desarmado como ruedas sueltas, pero no lo hacían. La astrónoma Vera Rubin fue una de las primeras en enfrentarse a este misterio. Estudió la velocidad de rotación de las galaxias en la década de 1970 y descubrió algo inquietante: las estrellas en los bordes giraban tan rápido como las del centro, algo imposible si solo existiera la masa visible. Era como si una fuerza invisible las estuviera sosteniendo. Rubin no pudo ver esa masa, pero sí sus efectos. Los cúmulos de galaxias también fueron claves. Años antes, en la década de 1930, Fritz Zwicky había observado que las galaxias dentro de un cúmulo se movían como si algo gigantesco las mantuviera atrapadas. Él lo llamó materia faltante, pero su idea fue ignorada durante décadas. No había forma de detectarla directamente, así que parecía una especulación descabellada. Hoy sabemos que tenía razón. Otra pista reveladora surgió de la luz. Cuando la luz de galaxias lejanas pasa cerca de grandes concentraciones de masa, se curva debido a la gravedad, un fenómeno conocido como lente gravitacional. Los astrónomos calcularon cuánta masa visible existía en esas regiones, pero la desviación de la luz era demasiado fuerte. Solo había una explicación: debía existir una cantidad enorme de materia invisible intensificando la curvatura. Con el tiempo, diferentes tipos de evidencia empezaron a unirse como piezas de un rompecabezas: galaxias que no se rompen, cúmulos demasiado pesados,
luz curvada más de lo esperado, estructuras cósmicas formadas demasiado rápido. Todo indicaba lo mismo. El universo estaba lleno de algo que no brillaba, que no emitía radiación, pero que ejercía una poderosa gravedad. La comunidad científica no lo aceptó de inmediato. ¿Cómo creer en algo que nadie puede ver ni tocar? Pero los números no mienten, y el cosmos empezó a revelar su secreto más silencioso: lo visible es apenas la superficie. Lo invisible sostiene todo. Aceptar que la mayor parte del universo está hecha de algo que no podemos ver ni tocar fue solo el primer paso. Lo siguiente fue intentar encontrarla. ¿Cómo se busca lo invisible? La materia oscura no emite luz, no refleja, no absorbe, pero deja huellas en el comportamiento del cosmos. Esa es la clave. Los científicos diseñaron estrategias para rastrear lo que no brilla, siguiendo únicamente sus efectos. Uno de los métodos más importantes es la detección indirecta. Consiste en observar cómo se mueve la materia visible para inferir la presencia de lo invisible. Satélites, telescopios y radiotelescopios miden cómo giran las galaxias, cómo se forman cúmulos y cómo la luz se curva al atravesar regiones de gran masa. Es como ver las hojas moviéndose y saber que hay viento, aunque el viento no se vea. Otra estrategia es la detección directa bajo tierra. En minas profundas de Estados Unidos, Italia o Japón, hay laboratorios llenos de tanques gigantes de xenón líquido o argón. Están protegidos por kilómetros de roca, para aislarse de radiación y partículas comunes. Allí esperan que una partícula de materia oscura atraviese el planeta, como se cree que hace a cada segundo, y choque con un núcleo atómico. Si ocurre, los sensores registran una señal diminuta, como una chispa en la oscuridad. También buscamos señales en el universo mismo. Si las partículas de materia oscura se destruyen entre sí o se transforman, podrían producir luz o radiación que sí podemos captar. Satélites como el Fermilab vigilan el centro de nuestra galaxia, donde podría haber grandes concentraciones de materia oscura emitiendo rastros débiles y fugaces. No hemos visto nada concluyente, pero los indicios siguen apareciendo. Incluso en lugares inesperados, la buscamos. Los aceleradores de partículas, como el CERN en Suiza, intentan recrear las condiciones del universo primitivo. Allí, colisionan protones a velocidades cercanas a la luz, esperando crear o revelar partículas que no respondan a la luz, pero sí a la gravedad. Hasta ahora, no ha aparecido ninguna directamente, pero cada experimento reduce las posibilidades, estrechando el cerco a lo desconocido. Lo más curioso es que quizás ya nos atraviesa sin que lo notemos. Los científicos creen que billones de partículas de materia oscura pueden estar pasando por nosotros en este instante, sin detenerse, sin interactuar. Estamos sumergidos en algo invisible que sostiene al universo, y apenas estamos aprendiendo a escucharlo. Saber que existe no basta, la gran pregunta es ¿qué es? La materia oscura no está formada por átomos, ni por protones, electrones o neutrones. No encaja con nada del modelo tradicional de la física. Por eso, los científicos proponen varias teorías sobre qué partículas podrían componerla. Aunque no la vemos, podemos imaginarla a través de hipótesis fundamentadas. Una de las ideas más populares es la de las WIMPs, partículas masivas que interactúan débilmente. Serían partículas muy pesadas, que apenas interactúan con la materia normal y solo lo hacen mediante la gravedad y una fuerza débil. Si existen, podrían haberse formado justo después del Big Bang y llenarían silenciosamente el universo. Muchos experimentos actuales están diseñados específicamente para detectarlas. Otra posibilidad intrigante son los acciones. Se trata de partículas diminutas, 1000 veces más ligeras que un electrón, invisibles y extremadamente abundantes. No interactúan con la luz, pero podrían transformarse en fotones en condiciones especiales, como dentro de campos magnéticos intensos. Laboratorios como ADMX en Estados Unidos intentan captarlos usando resonadores extremadamente sensibles. Hay también hipótesis más exóticas. Una de ellas sugiere que la materia oscura podría estar compuesta por neutrinos estériles, versiones invisibles y silenciosas de los neutrinos comunes. Otra teoría propone que la materia oscura podría estar hecha de partículas completamente nuevas que aún no imaginamos, parte de un sector oculto del universo, tan real como el nuestro, pero separado de nuestras interacciones conocidas. Algunos científicos van más allá y plantean que quizás la materia oscura no sean partículas, sino una modificación de las leyes de la gravedad. Esta idea, llamada MOND, dinámica newtoniana modificada, sugiere que en las escalas cósmicas la gravedad se comporta de otra forma. Sin embargo,
Esta explicación tiene dificultades para justificar fenómenos como las lentes gravitacionales y la estructura del universo primitivo. Lo asombroso es que, sin importar cuál hipótesis resulte correcta, la respuesta cambiará para siempre nuestra visión del cosmos. Resolver este misterio nos obligará a actualizar la física, el origen del universo y el futuro de las galaxias. Podría ser la puerta a una nueva era científica, una donde lo invisible se convierta en protagonista. Imaginar el momento en que identifiquemos qué es la materia oscura no es un simple ejercicio científico, sería un punto de quiebre para toda la humanidad. Así como el descubrimiento del átomo transformó el siglo XX, comprender esta sustancia invisible podría redefinir nuestra tecnología, nuestra cosmología y nuestra comprensión de la realidad. No hablamos de un detalle astronómico, sino del 85% de toda la materia del universo. El primer impacto sería en la física fundamental. Nuestros modelos actuales, incluso el célebre modelo estándar, quedarían incompletos sin integrar estas nuevas partículas. Habría que replantear libros de texto, leyes y ecuaciones. La materia oscura abriría una puerta a un territorio desconocido, con nuevas fuerzas, dimensiones o campos aún no comprendidos. Sería como descubrir que el mundo tiene capas que nunca habíamos tocado. En el campo de la astrofísica y la cosmología, comprenderla con precisión permitiría reconstruir con más detalle la historia del universo. Podríamos saber cómo se formaron las primeras galaxias, por qué se distribuyen como lo hacen y cuál será su destino final. Incluso podríamos calcular mejor la expansión del cosmos y su relación con la energía oscura, su compañera igualmente misteriosa. Pero también podría tener aplicaciones prácticas. Si algún día logramos manipular o detectar directamente la materia oscura de forma controlada, podrían surgir tecnologías tan revolucionarias como lo fue en su momento el aprovechamiento de la energía nuclear o la electrónica cuántica. Aunque suene lejano, la ciencia avanza empujada por lo que hoy parece imposible. Además, un descubrimiento así reavivaría una vieja pregunta filosófica: ¿qué es real? Si el universo está compuesto, en su mayoría, por algo que no podemos ver ni tocar, entonces lo visible es solo una capa superficial. La humanidad tendría que aceptar que siempre ha vivido rodeada de algo inmenso e invisible, sosteniendo todo, sin saberlo. El impacto emocional también sería profundo. Millones de personas sentirían que el universo es más misterioso, pero también más coherente. Lo invisible tendría nombre, forma y comportamiento. Y por primera vez, podríamos mirar las estrellas sabiendo que algo silencioso, antiguo y ubicuo las mantiene unidas en secreto. Aunque suenen parecidas, la materia oscura y la energía oscura son entidades distintas, pero inseparables en el destino del universo. La materia oscura actúa como una red invisible que mantiene unidas las galaxias y les permite existir sin desmoronarse. La energía oscura, en cambio, empuja al universo hacia afuera, acelerando su expansión como si fuese una fuerza antigravitatoria silenciosa. Los científicos estiman que el universo está compuesto aproximadamente por 5% de materia visible, 27% de materia oscura y 68% de energía oscura. Dicho de otro modo, casi todo lo que existe es invisible. La materia oscura atrae, la energía oscura separa. Una sostiene las galaxias, la otra estira el espacio entre ellas. Ambas regulan la arquitectura y el futuro del cosmos. Se cree que, en el universo temprano, la materia oscura ayudó a que las primeras galaxias se formaran. Sin su gravedad adicional, el gas y el polvo jamás habrían colapsado lo suficiente para crear estrellas. Pero a medida que el universo envejeció, la energía oscura tomó protagonismo y comenzó a acelerar su expansión, alejando lentamente las galaxias entre sí. Eso significa que el ritmo del universo cambió de construir a separar. Aunque podrían parecer opuestas, estas fuerzas no compiten directamente. Más bien actúan en escalas distintas. La materia oscura domina en estructuras locales, como galaxias y cúmulos galácticos, mientras la energía oscura actúa en la vastedad del espacio intergaláctico. Comprender cómo se reparten esa influencia es una de las claves para entender el pasado y el destino final del universo. Algunos investigadores creen que existe una conexión profunda entre ambas, un equilibrio cósmico oculto que aún no entendemos. Tal vez compartan un origen común, o sean manifestaciones diferentes de un mismo campo primordial. De ser así, descubrir una podría aclarar la otra. Resolver ese vínculo sería uno de los mayores logros científicos de la historia humana. Ahora, con esta base clara, avanzamos al cierre. El destino del universo está escrito, en gran parte, por lo que no vemos. Mientras las estrellas nacen, envejecen y desaparecen, la materia oscura sigue sosteniendo en silencio el esqueleto cósmico. Sin ella,
las galaxias se habrían dispersado hace miles de millones de años. Pero con la energía oscura acelerando la expansión, el futuro del cosmos podría volverse más frío, más oscuro y más solitario. Una posibilidad es el llamado Big Freeze o gran congelamiento. Si la energía oscura continúa expandiendo el espacio cada vez más rápido, las galaxias se alejarán entre sí hasta quedar aisladas. Con el tiempo, las estrellas morirán y el universo será un océano helado de oscuridad, con solo restos de materia dispersa atrapada por la gravedad invisible de lo que quede. Otra teoría habla del Big Rip o gran desgarro. En este escenario, la energía oscura se hace tan poderosa que, en un futuro muy lejano, no solo separaría galaxias, sino también estrellas, planetas, e incluso los átomos mismos. El espacio se rompería desde las escalas cósmicas hasta las cuánticas. Una disolución total del universo tal como lo conocemos. Sin embargo, hay quienes creen en un equilibrio más complejo. Tal vez la materia oscura frene parcialmente la aceleración, o la energía oscura cambie con el tiempo. Incluso existe la posibilidad de que lo que llamamos energía oscura sea solo una parte aún incomprendida de la gravedad, esperando una nueva teoría que lo explique todo en conjunto. Lo cierto es que vivimos en un universo dominado por lo invisible. Y aunque nuestra existencia dependa de una fracción mínima de materia visible, entendemos que estamos inmersos en una estructura mucho mayor, sostenida por fuerzas silenciosas. La humanidad, en su pequeñez, observa un abismo oscuro que algún día podría revelarnos el secreto final de la realidad. Si todo este viaje te ha acompañado hasta aquí, recuerda que puedes descansar sabiendo que, incluso en la oscuridad, el universo sigue siendo una historia fascinante que apenas empezamos a comprender.